El hueso ilíaco. El hueso ilíaco, hueso coxal o hueso innominado, es un hueso par, es un hueso plano, está en la región pélvica junto al sacro y a su hueso contralateral forman la cintura pelviana propiamente dicha, que es la que permite continuar el esqueleto axial con el esqueleto apendicular inferior. Tiene forma de un aspa de abanico. Más o menos ustedes han visto alguna hélice. El aspa tiene una forma un poco torcida, es una torsión sobre su propio eje. Y él consta de 3 partes que se reúnen en torno a esta cavidad articular que se llama acetábulo. Tiene una porción superior que es el ilion, tiene una porción posterior que es el isquion y una porción anterior que es el pubis. Estos 3 huesos se pueden distinguir separados uno de otro, incluso de manera imagenológica, es decir, en radiografías durante el desarrollo del individuo. Ya luego aproximadamente de los 13, 15 años se ve cómo se osifica esas 3 porciones de hueso y forman entonces un hueso único. Para nosotros le vamos a describir tal cual como un hueso único, del cual vamos a mencionar sus 2 caras, una cara externa, una cara interna. Tiene entonces 4 bordes, como todo hueso plano, ¿verdad? Tiene un borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior y 4 ángulos, antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Describimos entonces sus caras. Comenzamos con la cara externa o cara lateral. Vamos a hablar de la porción ilíaca. Nos vamos a ir de arriba hacia abajo. La porción ilíaca entonces en su cara externa se constituye como una fosa, la llamada fosa ilíaca externa. En la fosa ilíaca externa vamos a ver la presencia de 2 líneas. Estas líneas parten básicamente desde esta escotadura que se llama escotadura asiática mayor y van de manera arqueada o semicircular hacia adelante y hacia arriba hasta la cresta ilíaca. Estas líneas se llaman así, líneas semicirculares o líneas glúteas, y dividen esa fosa ilíaca externa en 3 espacios que están contenidos por los músculos glúteos. Delante entonces de la línea semicircular anterior está el glúteo menor. Entre la línea semicircular anterior y posterior está el glúteo medio. Y detrás de la línea semicircular posterior se inserta el glúteo mayor. Seguimos descendiendo por encima de la cavidad articular que se llama cavidad acetabular o cotilo. Hay un surco o un canal que se llama canal supraacetabular. Aquí justamente arriba de la cavidad acetabular hay un canal supraacetabular que presta inserción al tendón reflejo del músculo recto femoral anterior. Esto que está aquí sombreado en rojo corresponde a esa inserción del tendón reflejo de este músculo. Luego entonces seguimos descendiendo y describimos la cavidad acetabular propiamente dicha. Esta entonces es bastante profunda, muy diferente a la cavidad glenoidea de la escápula. Esta cavidad acetabular o cavidad cotiloidea o cotilo o acetábulo se articula con la cabeza del fémur. Está bordeada por un limbo o ceja acetabular. La ceja acetabular está interrumpida en 3 partes, producto de la fusión o recordando la fusión de las 3 piezas óseas. Hay en mayor o menor medida unas escotaduras que se pueden palpar. Escotadura iliopúbica, la que está más anterior, ilioisquiática, que es prácticamente imperceptible, y la más marcada es la escotadura isquiopúbica, que es la que está inferior, y donde se inserta un ligamento que se llama ligamento transverso para completar
todo lo que es el reborde del limbo acetabular. La cavidad acetabular tiene dos porciones, una porción que es articular, se llama carilla semilunar, es la que sí está en contacto con la cabeza del fémur, y una porción profunda que es rugosa, no es articular, o sea, no está articulada con la cabeza del fémur, y sí presta inserción a un ligamento que viene desde la cabeza del fémur, que se llama ligamento redondo. Seguimos más debajo y encontramos un agujero que se llama agujero obturador. El agujero obturador está limitado por delante por el pubis, por detrás por el isquion. El pubis le describimos entonces una rama ascendente, que es la que está uniéndose al ilion, la rama iliopúbica, una porción media o lámina cuadrilátera, también llamada cuerpo, y una rama descendente que se une al isquion, la rama isquiopúbica. El isquion entonces tiene una porción que desciende desde el ilion, se llama rama descendente, una porción media que es el cuerpo o tubérculo, tuberosidad isquiática, y una rama ascendente que es la que se une a la descendente del pubis. Vuelvo y repito, la rama isquiopúbica. El agujero obturador en el vivo está cubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz, y todo lo que es la membrana obturatriz y el reborde en su cara externa está inserta por el músculo obturador externo. Músculo obturador externo. Esto es entonces en cuanto a la cara externa del hueso ilíaco. Aquí, bueno, podemos ver algunas de estas inserciones que les mencioné. El glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor y el obturador externo, como envuelve o cubre el agujero obturador. La cara interna entonces del hueso ilíaco también le describimos de arriba hacia abajo. La porción ilíaca se llama entonces fosa ilíaca interna, es el límite lateral de la región pélvica, de la cavidad pélvica. Presta inserción a un músculo que se llama músculo ilíaco en toda esta fosa, o más bien en los 2/3 anteriores, ya que el tercio posterior no presta inserción muscular, sino que tiene una parte que es rugosa, donde hay un tubérculo que se llama tubérculo ilíaco, tubérculo de Farabeuf, donde se insertan ligamentos sacroilíacos, y hay una carilla articular en forma de oreja, se llama carilla auricular, que es la que se corresponde a la carilla auricular que le mencioné en el sacro para la articulación sacroilíaca. Seguimos debajo, hay una línea, se llama línea oblicua, línea del estrecho superior o línea innominada, la cual se continúa desde el ilíaco hasta el pubis, cambiando de nombre a línea pectínea. En el vivo hay un ligamento que se inserta aquí, que se llama ligamento de Cooper. Seguimos más hacia abajo, donde estaría el fondo, o donde estaría la cavidad acetabular, esta área lisa, junto con todo el reborde interno del agujero obturador y la membrana obturatriz, presta inserción al músculo obturador interno. Músculo obturador interno. Luego entonces vemos la cara interna, tanto de lo que es el pubis y el isquion, que ya seguido les voy a decir todas las relaciones que tienen. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los músculos que les mencioné. El músculo ilíaco se inserta en la fosa ilíaca interna, el obturador interno, que se inserta en lo que es la cara interna del agujero obturador, y músculos del suelo de la pelvis se originan desde lo que es la cara interna de la rama isquiopúbica. Los bordes. Hablamos entonces, el borde superior es la llamada cresta ilíaca. La cresta ilíaca es bastante
gruesa, por eso se le describe un labio externo, un intersticio y un labio interno. El labio externo lo dividimos en tercios. Los 2 tercios anteriores del labio externo de la cresta ilíaca dan origen o insertan al músculo oblicuo mayor u oblicuo externo del abdomen. El tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca presta inserción al músculo dorsal ancho. En el intersticio, en sus 2 tercios anteriores, se inserta el músculo oblicuo menor, también llamado oblicuo interno. Y a nivel de lo que es el labio interno de la cresta ilíaca, sus 2 tercios anteriores, se inserta el transverso del abdomen y en su tercio posterior músculos que son erectores de la espina, como lo es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. El borde anterior del hueso ilíaco le describimos de arriba hacia abajo una espina, se llama espina ilíaca anterosuperior, donde se inserta un ligamento, el famoso ligamento inguinal o arcada crural, ligamento de pupar o de falopio, entre tantos nombres que tiene. Este nombre lo recibe un ligamento, vuelvo y digo, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis y marca uno de los límites del canal inguinal, canal por donde desciende lo que es el cordón espermático en el hombre, ligamento redondo de la mujer, y donde su defecto es asiento de las famosas hernias o incompetencias, ¿verdad?, de lo que son los orificios y cavidades de nuestro cuerpo, que permiten entonces el paso anómalo de vísceras del abdomen hacia el conducto inguinal y hacia lo que son las bolsas en el hombre o la región femoral en la mujer. La idea entonces es que en esa espina ilíaca anterosuperior se origina ese ligamento. También se origina un músculo que se llama músculo sartorio, músculo de la cara anterior del muslo, el sartorio. Y lateralmente a la espina ilíaca anterosuperior se origina también o se inserta el músculo tensor de la fascia lata. Seguimos entonces descendiendo, hay una escotadura, se llama escotadura innominada, por donde pasa un nervio que se llama nervio femorocutáneo. Seguimos descendiendo la espina ilíaca anteroinferior, ahí se inserta el tendón directo del recto femoral anterior, el músculo del cuádriceps de este nombre, del cual le dije que el tendón reflejo viene al canal supraacetabular. Seguimos descendiendo el mismo borde anterior y hay una escotadura iliopúbica por estar entre los 2 huesos, por donde está en relación con el descenso, el paso de un músculo que se llama psoas mayor. Junto al ilíaco forman el psoas ilíaco. Seguimos hacia abajo en el borde anterior. Vemos entonces la continuación de la línea innominada, que es la línea pectínea. Delimita una zona que se llama triángulo o zona pectínea, que inserta el músculo que lleva este nombre, el músculo pectíneo. A nivel de la línea pectínea se insertan también, hay una elevación que se llama eminencia iliopúbica, donde se inserta el músculo psoas menor. A nivel de la línea pectínea se inserta un ligamento también, se llama ligamento lagunar o de Gimberner. Finalmente, un tubérculo, una espina, se llama espina del pubis, donde se inserta el músculo recto abdominal anterior. El borde posterior del hueso, entonces también describimos de arriba hacia abajo una espina ilíaca posterior-superior, una escotadura sin nombre y una espina ilíaca posterior-inferior que está en relación con unos ligamentos sacroilíacos posteriores. Luego sigue una escotadura, una gran escotadura que se llama escotadura ciática mayor. Esta escotadura en el vivo está cerrada por un ligamento que se llama ligamento sacro-ciático menor, y en esta escotadura pasa el músculo piramidal
el nervio ciático mayor, los vasos y nervios glúteos superiores atraviesan esta escotadura. Seguimos entonces con la espina ciática. En la espina ciática se inserta el ligamento que le mencioné, el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor. En la cara externa de esta espina se origina el músculo gémino superior, un músculo de la pelvis, y en su cara interna el músculo elevador del ano. Descendiendo tenemos otra pequeña escotadura, se llama escotadura ciática menor, que en el vivo también está cerrada por un ligamento que se llama ligamento sacrociático mayor. Y por la escotadura ciática menor pasan los vasos y nervios pudendos internos. Son los vasos que, por ejemplo, se bloquean cuando se va a hacer algún procedimiento perineal, por ejemplo, la episiotomía. En el momento del parto se hace un bloqueo a estos nervios. Descendemos entonces y tenemos la tuberosidad isquiática, donde se originan tres músculos, los músculos isquiáticos, que son semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps crural. Por encima de la tuberosidad isquiática se origina el músculo gémino inferior, ¿verdad? Un músculo de esta área, rotador de la cadera. Y en la cara externa de la tuberosidad isquiática se inserta el músculo cuadrado crural. Finalmente ya el borde inferior del hueso, la llamada rama isquiopúbica, en su cara externa da inserción a los músculos aductores, aductor mediano, menor y mayor, va en ese orden. Por eso al mediano le llaman primero, al menor segundo y al aductor mayor tercero. Y a nivel de lo que es el labio externo de la rama isquiopúbica, ahí se origina el músculo recto interno o gracil. Todo lo que es el intersticio de la rama isquiopúbica da inserción tanto en el hombre como en la mujer de los cuerpos eréctiles del pene y del clítoris, los cuerpos cavernosos. Seguimos entonces. Aquí están algunas inserciones. Aquí podemos ver la escotadura ciática mayor, la menor, el paso de las estructuras, el músculo piramidal, el nervio ciático, los vasos pudendos, cómo atraviesan la escotadura ciática menor. Los ángulos pues fueron lo mismo que le mencioné. El anterosuperior es la espina ilíaca anterosuperior, el anteroinferior es la espina del pubis, posterosuperior es la misma espina, la posterior es la misma tuberosidad isquiática. La pelvis está en relación con los órganos importantes y nobles de esta área, por ejemplo la vejiga, que está sujeta a lesiones en el momento de trauma. La lesión de la pelvis es, al estar tan en relación con vasos ilíacos de gran calibre, puede hacer o producir que se haga un sangrado de gran importancia, incluso puede comprometer la vida del paciente. Hay un triángulo que se forma entre el oblicuo externo, el dorsal ancho y la cresta ilíaca. Esto que está en azul se llama triángulo de JL Petit. El fondo es el músculo oblicuo interno y a veces debilidad de esta pared pueden producir herniaciones. Herniaciones también, como las que les mencioné, a nivel del canal inguinal, que anormalmente puede pasar o atraparse una víscera abdominal que requiere ciertas reparaciones. Esto es en cuanto al ilíaco. Espero que estén bien. Hasta la próxima.